vamos a charlar ahora con un productor agropecuario, que me corrija si no, que es candidato a presidente, también precandidato a presidente. Hablo de José Luis Espert, por el espacio Avanza Libertad. Espert, ¿cómo le va? Carola, Tomás, Sofía, los saludamos. Buen día, buen sábado. Hola, hola, que tengan muy buen día, Carola, al equipo, la producción y los oyentes. ¿Es un productor agropecuario este precandidato a presidente? Exactamente, de toda la vida, por herencia primero por mi padre y ahora ya desde hace años con mis hermanos. Yo soy nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, Ajá. y tenemos una explotación agropecuaria en la zona y además, por el lado de mi esposa, también tenemos una explotación ganadera en el norte de la provincia de Santa Fe, así que sí. Productor agropecuario, tal cual lo dice la palabra, Y, desde siempre. Desde siempre. y siente, Espert, que lleva, se anima a decir que lleva la voz de los productores agropecuarios a una potencial presidencia. ¿Siente que representa a los productores agropecuarios de Argentina? Sí, no tengo duda. Dicho sea de paso, para aclarar, para que la gente nos escuche, yo soy precandidato a presidente por un espacio que se llama Avanza Libertad, Dentro que de es el Juntos por el espacio Cambio. político, claro, vamos a ir a una PASO dentro de Juntos por el Cambio y vamos a competir contra las listas que puedan presentar los otros candidatos Juntos por el Cambio, Pichetto, el radicalismo, Larreta, Bullrich. Bullrich. Hemos confluido los liberales con Juntos por el Cambio, pero para competir. O sea, el liberalismo va a estar representado por las listas que encabecen José Luis Espert como candidato a presidente en esta PASO. Bien. Sí, yo sin duda siento que represento la voz de los productores agropecuarios, no solo por lo que les decía recién. Soy productor de granos en la provincia de Buenos Aires y de ganado en Santa Fe. el norte de la provincia de Santa Fe, en Villa Saralegui. Un suceso que se conoció mucho por un delincuente que está ahí gobernando la zona, que le hemos iniciado juicio porque se ha robado toda la tasa de red vial. Aquellos productores, dicho sea de paso, que les pase lo mismo que a nosotros nos ha pasado en Villa Saralegui, en Santa Fe, que me contacten, porque las tasas tienen que ser devueltas a los productores con algo, o a los ciudadanos con algo concreto. Por eso son tasas sin impuestos, ¿no? Uh-huh. Si la tasa no tiene como contrapartida algo concreto, no hay que pagarla, porque el primero que viola la Constitución es el intendente o el jefe comunal, que no le devuelve a los productores o a los ciudadanos la tasa con algo concreto. Sí, no tengo duda que represento la voz de los productores, porque además toda la vida he defendido la necesidad de que no haya retenciones a las exportaciones, que la economía se abra al comercio para darle toda la rienda suelta que merece el sector, las economías regionales, la minería, el litio, todo aquello en lo cual tiene ventaja comparativa, jamás la va a explotar si no se abre al comercio. O sea, si no deja de tener tantas restricciones para importar. Aunque al productor le cuesta entenderlo, al productor agropecuario, el peor veneno que puede haber para la producción agropecuaria es la famosa sustitución de importaciones. Eso es algo que Argentina tiene que tirar a la basura, porque si no, nunca va a prosperar económicamente. Así como en materia de seguridad, tiene que tirar a la basura urgente la doctrina de Zaffaroni, que ha convertido a la puerta giratoria para los delincuentes, pero a los inocentes viviendo tras las rejas. Bueno, lo mismo hay que hacer con el proteccionismo industrial, que es un veneno para el agro tan grave como las retenciones a las exportaciones. José Luis, buenos días. Sofía Celasco lo saluda. Hola, ¿qué tal, Sofía? Buen día. ¿Qué tal? Justamente sobre esto le quería preguntar. Usted en varias oportunidades ha dicho que si no hubiera sido por las retenciones, Argentina hubiera sido Gardel en el sector. Ahora bien, ¿usted está a favor de quitar las retenciones? ¿La propuesta sería quitarlas con gradualismo o un shock? Mire, habrá que ver de qué manera se pueden eliminar. Yo le diría, el agujero fiscal es gigantesco de Argentina. Uh-huh. Ese agujero fiscal termina destruyendo la vida de productores agropecuarios, comerciantes, industriales. Yo preferiría hacerlo de shock, pero previamente, para que no ocurra lo mismo que ocurrió entre el 15 y el 19, hay que hacer una poda de gastos gigantesca para que ese espacio para eliminar el déficit, que genera el peor impuesto de todos, que es la inflación, que es una máquina de hacer pobres, y después claramente eliminar las retenciones, eliminarlas por completo. Pero es muy importante también, casi tanto como eliminar las retenciones, insisto, que Argentina desarme toda la parafernalia de restricciones que tiene para importar.
¿Pero por qué? Se los explico brevemente. Si usted protege tanto a la industria que compite con importaciones, pero la protege tanto que acá un calzón terminó valiendo como un BMW y un auto nacional termina costando como un transatlántico, hemos transformado nuestra industria carísima, carísima, carísima. ¿A dónde cree que va a invertir un inversor que tiene ganas de invertir en Argentina? En el agro, que está sometido a lluvias, heladas, cambio de clima, el gobierno que lo persigue al agro como si fuera el enemigo público número uno, o en una industria completamente protegida. Es obvio que la inversión va a ir ahí. Entonces, que tengamos un agro que, a pesar de lo que es en Argentina, es menos lo que debería ser, la minería, el turismo, las economías regionales, todo esté en estado raquítico en algún lugar, es como consecuencia de que en Argentina se ha entronizado en lugar a los sectores que exportan, a los sectores que compiten con importaciones. Mientras esto siga así, por más que usted elimine retenciones, al agro se lo van a seguir fumando en pipa, ¿eh? Y si se quitan retenciones, ¿esa caja de dónde se llenaría? Porque también están quienes dicen justamente otros candidatos que eso hay que sacarlo de algún lado. Y es un costo político importante, quitarlo pero no tener de dónde llenar la caja. Pero cajas zapatadas para eso porque no hay Bien. ganas de sacarlas realmente las retenciones. Mire, cierre aerolíneas, que está completamente podrida por todas las mafias sindicales que hay adentro, vaya a cielos abiertos, que vengan a volar a Argentina todas las empresas que quieran, subsidie los destinos que no son rentables y los buenos empleados de aerolíneas van a conseguir trabajo rapidísimo. Ahora esa mafia te la tiene que cortar, usted tiene que echar 1 millón de ñoquis que hay en el Estado, que son un robo para los buenos empleados públicos y son un robo para los contribuyentes. La cantidad de ministerios a nivel nacional tiene que ser 8 como históricamente tuvo Argentina y no más de 20 como tenemos hoy. Ahora, eso requiere de muchas ganas de hacerlo, de mucha decisión política, de mucho poder. Por eso usted tiene que decirlo en campaña todo esto, para que la gente, si lo vota, le dé a usted el mandato político para poder eliminar retenciones, para poder tirar a la basura todo el complejo de sustitución de importaciones, para tirar a la basura la doctrina abolicionista de Zaffaroni. Perdón, dicho sea de paso, la inseguridad se está llegando al campo también, hace rato, no es un tema ya de Rosario o del conurbano. En el campo ya hay gente que está sufriendo a diario embate de los delincuentes. Esto tiene que terminar. Expert, buenos días. Tomás Rivas lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Tomás, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Una de las principales diferencias entre su propuesta y la de Milei es tiene que ver con la dolarización. ¿Por qué para usted no es un camino viable y cuál se debería ser para usted el tipo de cambio? Bueno, son dos preguntas diferentes. Empiezo por la última, sobre el tipo de cambio, que tiene que ver con lo político. Me voy a extender un poquito, espero que me den tiempo, pero se lo quiero explicar bien a ustedes, a la producción y a la audiencia. El gobierno de Alberto Fernández ha hecho un verdadero desastre con todo el sistema de precios que hay en Argentina. Tenemos precios justos, tarifas de los servicios públicos pisadas, hay control de precios abiertos sobre la medicina prepaga, sobre los colegios, sobre los medicamentos. Tenemos un cepo cambiario que ha originado todo tipo de distorsiones con el dólar que cobran los productores. Este desastre de precios hay que solucionarlo antes de que asuma el nuevo gobierno. Este gobierno, el de Alberto Fernández, se tiene que hacer cargo del desastre que ha generado con los precios. Y lo tiene que hacer él porque él lo generó. Y lo tiene que hacer él porque los gobiernos pasan, pero la Argentina, el país sigue y la gente sigue viviendo acá. Por lo tanto, los gobiernos, como tienen que estar al servicio de la gente, no de sus intereses políticos mezquinos, electorales, tiene que asumir el costo de lo que ha hecho para pavimentar el camino al nuevo gobierno, que al nuevo gobierno, de dos cosas que hay que hacer, le toque una, la más jodida, que es hacer la gran reforma estructural que tiene que hacer Argentina, de apertura al comercio, de reducción del tamaño del Estado, cambiar todas las leyes laborales, cambiar las leyes previsionales, reforma educativa, etcétera. Y que este gobierno asuma el costo político del desastre que ha hecho en materia de precios haciendo tres cosas. Una, unificando por completo ya y ahora el mercado de cambio, eliminando el cepo y dejar al dólar
completamente libre, ahí le estoy empezando a contestar su pregunta que quería con el dólar, que el dólar sea libre, que el dólar sea completamente libre. ¿En cuánto lo estima? Ahora, si eso lo hiciera, que sabemos que no va a pasar, si eso Alberto lo hiciera hoy, ¿a cuánto cree que usted hoy sería el dólar oficial o el dólar único, competitivo y en sintonía con el mercado? Estaría cerca de los dólares libres blancos o cerca del dólar blue, ahí en 470. Okay. Las dos cosas que usted tiene que hacer, además de esto, para que el dólar no salte por encima de los dólares libres o del dólar blue y generar una estampida inflacionaria, tiene que el presidente ponerse frente a la televisión y hablar por cadena nacional y usarla para algo útil y no para las estupideces que la usa, y decir que el Banco Central, a partir del día de hoy, deja de emitir dinero para financiar el Estado en lugar de los casi 800.000 millones de pesos que ha emitido a lo largo del año. Y la tercera cosa que tiene que decir, además de eliminar el cepo y anunciar cero financiamiento al Estado desde el Banco Central, es congelamiento total del gasto público, para que el déficit fruto de la inflación se vaya licuando. De esa manera el Banco Central tenga menos necesidad de colocar deuda o de subir impuestos. Estas tres cosas las tiene que hacer este gobierno. Claro, pero ahí coincido con usted. Sí, con apoyo del fondo y, en mi caso, yo lo apoyaría si lo hiciera, porque si no, el nuevo gobierno va a tener que hacer las dos cosas. Claro, a eso iba. El precio y la reforma estructural. Estamos muy de acuerdo con qué es lo que tendría que hacer el gobierno para alivianarle la mochila al gobierno que viene. También sabemos que no lo va a hacer. O sea, que es casi imposible que lo haga. Entonces, la pregunta para los candidatos, para los que se pueden llegar a hacer cargo del gobierno a partir de diciembre es, bueno, con esta realidad, que es la que nos mostró el kirchnerismo todos estos años, ¿qué se hace? Bueno, si el gobierno de Alberto Fernández no lo hace, habrá que primero, ahora que se está por iniciar la campaña electoral, señalarlo con el dedo con los responsables del salto inflacionario que el nuevo gobierno va a tener que asumir para blanquear esto. Si no lo hace este gobierno, lo va a tener que hacer el próximo. Y el próximo va a tener que hacer las dos cosas. El ajuste de todos los precios con un salto inflacionario importante en el primer año y la gran reforma estructural en paralelo. Sí, todo el trabajo le va a quedar al nuevo gobierno y esto hay que decírselo a la gente. A la gente no hay que mentirle. La política no le puede mentir más a la gente. Primero que la mentira está mal en sí mismo. Pero la política le ha mentido tanto a la gente que por eso la gente está recontrapodrida de la política y la política le tiene que decir la verdad. Si este gobierno no hace el ajuste de precios enorme que hay que hacer para terminar con toda esta cosa soviética, controles de precios, lo va a tener que hacer el nuevo gobierno. Y vos me preguntabas antes de dolarización. Sí. Mirá, está probado en el mundo. A ver, la ventaja que tenemos los que estamos en Avanza Libertad es que lo único que proponemos para la Argentina es que copiemos aquello que ya funciona en el mundo y que le hace bien a la gente, que le hace bien al país, que le hace bien a la sociedad. Entonces es difícil el debate con nosotros porque nosotros no proponemos ninguna cosa rara, sino que proponemos que se haga lo que se hace en el mundo, que ya funciona, que hace que el productor funcione bien, que el comerciante funcione bien, que la gente funcione bien. Sobre el tema de dolarización le voy a contestar lo mismo. Mire, primero, de casi 200 países que hay en el mundo, hay 3, 4, 5 como mucho que no tienen moneda y han dolarizado o adoptado la moneda que tiene otro país. Entonces, primero, la dolarización es una cosa muy exótica. Entonces yo digo, ¿por qué no pensamos en tener un banco central que no emita para no tener inflación, que con una cosa mucho más fácil que meterte en el quilombo de dolarizar? Porque dolarizar no es solamente decir, che, no quiero más pesos, que sea todo dólares. ¿Sabes la cantidad de contratos que tenés que cambiar? Tenés que cambiar hasta el Código Civil, artículo 765. Tenés que lograr un acuerdo con los Estados Unidos que nunca nos lo dio ni siquiera en el 99, cuando acá, con el gobierno de Menem, los Chicago Boys que había manejando el Ministerio de Economía, hablo del Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Pablo Guidotti, negociaron durante meses con la Reserva Federal Americana un acuerdo de ese tipo y no salió. Y además, la manera de no tener inflación, en el caso argentino en particular, requiere de una enorme reforma estructural que elimine todo el desquicio que es Argentina hoy en materia de cómo funcionan las reglas de juego en Argentina. En Argentina, al agro, el sector más competitivo de la Argentina, lo consideran un enemigo. No solo los políticos kirchneristas, sino una parte importante de la sociedad, digamos todo. ¿Y con qué se encontró?
En ese sentido... Pero déjeme tener que es importante, porque si no queda como que yo estoy en contra de la dolarización simplemente por un tema político. No. Estoy en contra de la dolarización porque hay que discutir 10 trillones de cosas antes de pensar en el sistema monetario. Si usted sigue con este desquicio de sustitución de importaciones, de un Estado gigantesco que gasta más de lo que recauda, con leyes laborales en la época de las cavernas, con un sistema previsional completamente quebrado, que gasta de manera completamente ineficiente, mire, no le va a aguantar ningún sistema monetario. No aguantó el austral, no aguantó la convertibilidad y tampoco va a aguantar la dolarización. Como el sistema monetario, que puede ser dolarización u otra cosa, es la frutilla del postre, pero nunca el plato principal, ni siquiera la entrada, discutamos la entrada, discutamos el plato principal y después, cuando termine la cena, discutamos en todo caso dolarización. Pero para que Argentina pueda discutir dolarización, mire, falta un periodo presidencial, por lo menos si queremos hacer las cosas bien. Ahora, si queremos prender fuego al país, dele con la dolarización y toda esa estupidez. Gracias, Espert, por la charla. Un placer, muy buen día. Igualmente, ahí estaba el precandidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio, José Luis Espert, y así empezamos a cerrar el programa.